¿Sabe Omar History de historia? Bueno, esta es mi video respuesta hacia las calumnias de Brigante y Fraude, ¿no? Yo sí no voy a caer en la bajeza de este sujeto de hacer ataques personales basándose en que yo supuestamente agredí a un buen hispanista, ¿no? Ya veremos la clase de persona además que es este hispanista. ¡Viva Franco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba! ¡Viva el caudillo! Pero bueno, si esto es lo que representa el hispanismo, que yo creo en parte que son los valores del Imperio Español, no me sorprendería por qué lo defendió, la verdad, si te soy honesto. Ahora voy a dedicarme a exponer los argumentos de por qué yo creo que el Imperio Español no fue un imperio generador y no fue diferente al de los demás imperios generadores también. Porque, por cierto, los franceses e ingleses también construyeron infraestructura. ¿Hubiesen sido imperios depredadores? ¿Hubiesen construido infraestructuras en sus colonias? No raciales, por favor, raciales no, eran calidades. Eso es un concepto muy importante, porque la calidad no solamente se refiere al origen étnico, se refiere también a la situación social, al reconocimiento dentro de la comunidad, al prestigio dentro de un oficio o una profesión, a la legitimidad o ilegitimidad. El Imperio Español no fue un régimen de castas. Baste citar las leyes mencionadas en contra de los casamientos mixtos para desmentir esto por sí misma. Un código legal que prohíbe los casamientos mixtos entre dos tipos de personas es un régimen de castas. Punto. No necesita añadirle más nada. Pero además tenemos leyes que prohíben a los negros, indios y mulatos portar armas. B, venderle vino a los indios. C, que negros, indios y mulatos monten a caballo. D, establece el Código de Indias, las leyes de Indias, establece distintas penas para el adulterio si este fue cometido por una india o por una española. E, prohíbe la libre circulación de negros, indios y mulatos. F, ordena el destierro de los gitanos de todos los territorios de las Indias. G, prohíbe que un gentil hombre sea condenado a las galeras. H, establece distintas penas para un delito cometido contra un indio que contra un español. Los argumentos que se dan para decir que el Imperio Español no era un régimen de castas son decir que la verdadera diferencia en realidad era entre ricos y pobres. No era el asunto de la raza lo que importaba. Sí, como siempre en todas partes, poderoso caballero don dinero. Esto no quiere decir que las leyes no establecieran distinciones claramente de distintas penas, distintas obligaciones, según características que las personas tenían al nacer y que no podían cambiar en toda su vida. Esto es por definición un régimen de casta. El orden colonial se fundamentaba en un sistema de privilegios, era un orden monárquico, era un orden de dependencia, pero además se basaba en una estructura jurídica que se asentaba en principios raciales. La población del virreinato estaba estructurada en un sistema de castas. Hablamos de un sistema de clasificación social al que uno pertenecía a grupos cerrados por nacimiento. Acá alguien me va a decir, bueno, no, pero existía la posibilidad de comprar la españolidad. Sí existía, pero no era en sí la norma. Los españoles eran equivalentes a blancos y el resto de la población que no era española y por lo tanto no era blanca no accedía a los mismos derechos. Está en Valencia precisamente haciendo gestiones para el capitán general y llega a su despacho, como puede llegar al despacho de cualquiera de nosotros los que ejercemos el derecho, una señora bastante ofendida, zamba ella, es decir, era hija de indio y negro. Y se llamaba Inés María Páez. Y le dice, doctor Rocio, su fama le antecede. Dicen que usted es el abogado más brillante de toda la República. Y yo quiero que usted tome mi caso. El doctor Rocio inmediatamente le pregunta acerca de qué versa su caso. Y empieza la mestiza Inés María a decir lo que actualmente para cualquiera de nosotros es una barbaridad, pero en esa época era la ley. Inés María Páez era una zamba, hija de mestizos, de negros y blancos, de negros e indígenas, y se había casado con un mantuano. Ella se había casado antes de la prohibición real, del matrimonio entre blancos con zambos negros e indígenas, razón por la cual su matrimonio era totalmente válido.
y ella habitaba en Valencia, donde existía el gran mantuanaje venezolano junto con Caracas. Es la circunstancia que precisamente los mantuanos tenían como una característica fundamental de su investidura como mantuano, su investidura, vamos a llamarlo familiar, que solamente ellos podían llevar mantos o mantas a la iglesia. Estamos hablando de una sociedad meramente católica, en la cual precisamente era la iglesia el punto más fundamental de toda la vida. Y es donde la gente iba a verse, donde la gente iba a hablar entre ella, donde la gente iba a reunirse, donde se hacían los comentarios del orden del día. Y la mestiza Inés María, al igual que todos los mestizos, estaba privada de llevar mantos y mantas a la iglesia. Esto solamente era para los mantuanos. Precisamente el nombre deviene de para una clase de manto en particular que ellos usaban. La cuestión está en que, entendiéndolo de la manera más sencilla posible, en esa época la gente andaba a caballo. Las calles no estaban asfaltadas. Entonces, cuando llovía, ustedes se pueden imaginar cómo se ponía el piso de la iglesia. Y las mujeres de por aquella época tendían a usar unos grandes vestidos bastante bonitos. Y si no se podía poner una manta en el piso, esos vestidos se estropeaban totalmente al momento de arrodillarse luego de tomar la hostia. El caso de Inés María es que ella siempre iba a misa y terminaba con los vestidos hechos nada, en virtud que una vez tenía que arrodillarse en la iglesia, como no podía poner una manta como las otras mantuanas, ella terminaba con los vestidos hechos un trapo. Un día, Inés María Páez no lo toleró más. Le dijo a su marido: es absurdo, yo me voy a llevar mi manta a la iglesia. Y en efecto se llevó a su manta y el marido no la quiso acompañar porque sabía que se iba a armar un berenjenal. Empiezan los oficios e Inés María Páez es la única mestiza que coloca un manto en el piso. Las otras mantuanas se sienten totalmente sorprendidas. Esto es absurdo, como una mujer de tan baja ralea puede poner un manto en el piso. El cura no se da cuenta de nada, en virtud que en esa época la misa no se dictaba como ahora. El cura se ponía de espaldas y la recitaba en latín. Eso es ahora que el cura ve a las personas y habla en la lengua común. Y la gente empezó a murmurar, y entre las cosas más bellas que murmuraron fue que ella no era hija de Dios. Entonces, precisamente, mientras Inés María iba a tomar la hostia, uno de los representantes de la Guardia Civil agarró el manto y se lo llevó. Y cuando ella llegó a su puesto ya no tenía manto. Tuvo que arrodillarse en el piso, ensuciarse el vestido como todos los días que iba a misa. Al salir de la iglesia, la Guardia Civil quiere llevarla presa. Y su marido, el mantuano, que tenía una gran importancia económica y social en ese entonces, logra que no sea así. Inés María entonces es cuando va a buscar los servicios de don Juan Germán Rocio para obtener algo que es un mero derecho: poder poner un manto en el piso para no ensuciarse el vestido. La única forma en que se puede generar una diferenciación es entendiendo el concepto de raza solo como ese que sale del racismo científico ya posterior. Pero esto sería solo una especie de protorracismo y fundamentalmente no se le puede diferenciar. Lo único que pasa cuando llega ese modelo racista cientifista es que todo el sistema de una categorización racial previo simplemente se transfiere en un marco pseudocientífico. Pero en sí las categorizaciones siguen siendo las mismas. El sistema no cambia, lo único que cambia es el argumento. El racismo científico no hizo nada por modificar las categorizaciones que ya se habían presentado antes de este, solo que las intentó justificar más. La única diferenciación que se me ocurre entre calidad y raza quizás sea que la calidad se centra en un aspecto de mezclas raciales, y además el racismo científico, como su mismo nombre lo dice, se centra basándose en la pseudociencia, mientras que el otro, en aquel tiempo y bajo su contexto, se basaba en parte sobre supersticiones religiosas y de la transmisión de la supuesta impureza de sangre. Estamos viendo un modelo de participación y de integración y cuyo éxito dependía de esa participación de otras gentes, y en que el factor importante no es la raza. De hecho, podría ser anacronista en esta época hablar de conceptos de raza. Solemos hablar de filiación, posibles filiaciones múltiples, cambiantes, pero filiaciones en todo caso étnicas. En 1514 se autorizan los matrimonios mixtos para así promover más la evangelización de los territorios. Y aquí fue la Iglesia quien más presionó en ese sentido, porque que exigían para casarse que las nativas se convirtieran al catolicismo. A pesar de esta autorización,
muy pocos fueron los matrimonios mixtos. Estos se daban cuando las Indias generalmente promovían de familias importantes nativas, pero lo que abundaba mucho era el amancebamiento, sobre todo debido al escaso número de mujeres peninsulares que se habían trasladado a América. La primera expedición fue muy temprana, en la que van mujeres, fue en el tercer viaje de Colón, en 1498, pero el porcentaje de las mujeres en las primeras épocas era muy escaso. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, pues los hombres pues tenían sus necesidades y se mezclaban con las Indias. Pero, y por ejemplo, estaba mal visto el matrimonio entre personas de diferente clase social. Podemos recordar que en la Edad Moderna pervivía la sociedad estamental y que no servía únicamente el mutuo consentimiento que se reconocía en el derecho canónico. Aparte de este consentimiento, el padre tenía la potestad para intervenir en el futuro casamiento de su hija, que limitaba la libre elección de los contrayentes. Según el fuero real, que estaba vigente desde mediados del siglo XIII, era necesario el consentimiento paterno o de los parientes masculinos más cercanos para que una mujer pudiera contraer matrimonio hasta los 30 años. Quiere decirse, mientras en esta época prácticamente significaba mientras una mujer fuera fértil, ¿no? En 1586, unos años después, una comisión de la Contaduría Mayor, siguiendo las recomendaciones del conde de Nieva, abogó por una ley que prohibía los matrimonios mixtos entre encomenderos e indias, aunque evidentemente se producían amancebamientos con nativas. Una cosa era el amancebamiento y otra contraer matrimonio legal entre un español y una nativa, ya que se consideraba socialmente degradante. Y esto es así, no puede parecer más bruto o menos bruto. No hay que mirarlo con los ojos de esta época, hay que mirarlo siempre con los ojos de aquella época. Una muestra de esto es algo que se pone precisamente como modelo contrario, que es el primer cronista peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, que era hijo bastardo de un conquistador noble y de una princesa inca. Pero su padre, a pesar del alto rango social de su amante, cuando se casó lo hizo con una noble española, no con la india, aunque tuvo un hijo bastardo con ella. Integración. Bueno, no sé en qué contexto estaría hablando esta señora, si se refiere al principio de la conquista o durante el periodo colonial. En 1573 se dictaron células que prohibían a los mestizos llevar armas y recibir las órdenes sacerdotales. En 1600, Felipe III ordenó realizar una investigación en Perú porque llegó a oídos de la corona que había mestizos en posiciones públicas. En 1621, la corona española prohibió que los mestizos y mulatos pudieran ser escribanos. O sea que mucha consideración, desde luego, no se les tenía. En las Indias, cada vez era más fuerte la idea de que el honor y una mejor consideración social dependería de estar casado con una mujer blanca. Cuanto más alta era la posición social, más se cuidaba tener una ascendencia pura española. O sea que se abogaba por la limpieza de sangre. Este criterio se fue extendiendo por los diferentes estamentos sociales de América. Y así, los gremios y oficios que tenían una buena posición social empezaron a exigir a sus componentes demostración de su origen español y cristiano viejo. Por ejemplo, en el gremio de los orfebres, para acceder a las pruebas de maestro, no se admitía a nadie que no hubiese probado su limpieza de sangre. En México, solo podían ser maestros de escuelas aquellos que habían demostrado ser cristianos viejos. Con el tiempo, estas medidas se fueron extendiendo a otros oficios y así tenemos que en el siglo XVIII, los herradores y veterinarios solo admitían como aprendices a españoles limpios, sin mácula, como aprendices, ya no como maestros. O sea que esto se iba generalizando y estaba claro que había una división entre unos y otros. Para acceder a los más altos cargos públicos había que demostrar la limpieza de sangre, el ser cristiano viejo, así como, en muchos casos, la procedencia de solar y lugar conocido. Esto dio lugar a un sistema de... Sí, la raza es muy importante para el Imperio Español. Negarlo es sumamente absurdo y ridículo, la verdad. Debían solicitar el ingreso a la universidad. Los indios tenían el primer lugar. En las cédulas fundacionales se dice que se erigirá una casa de estudios para los hijos de los naturales y de los españoles, en segundo lugar de los españoles. Aquí hay que hacer un matiz. ¿Cuáles indios? Los indios de nobles caciques. Los caciques eran tan principales como los principales, como los herederos de los primeros conquistadores y pobladores, incluso más que ellos, porque además tenían un título de nobleza. Ser cacique era ser noble. Señores, creo que les tengo que recordar que entrar a la universidad y mantenerse en la universidad actualmente es un privilegio, actualmente, en pleno siglo XXI. ¿Qué les hace pensar a ustedes que hace 400 años era más fácil entrar y además mantenerse estudiando? Era una élite la que podía ingresar ahí. También encontramos requisitos, como es el caso de Venezuela, en donde tenemos la pureza de sangre, pero eso no omite que hayan casos particulares como el de Juan Germán Rossio, un mestizo hijo de India y de un italiano que haya entrado en la Universidad Central. Pero la ley está ahí, y si alguien te quería molestar en esa época, simplemente lo hacía porque está bajo un orden jurídico, no está haciendo nada ilegal. O sea que hay escribanos,
hay procuradores, hay notarios, hay todo eso de personas del común del mundo indígena. Claro, el problema acá con Mira Caballo es que no hace una aclaratoria. Todo el ordenamiento jurídico no existía previamente, sino que se fue construyendo a lo largo de los años y posiblemente en vista de que no existía una ley que excluía a ciertas personas de cierto tipo de trabajo, pues se fue haciendo costumbre. Pero eso no quiere decir que no existían leyes que luego con el desarrollo de los años se prohibieron a ciertas razas. Y aquí tengo un ejemplo. Encontramos indígenas participando de la actividad comercial, como otros españoles, participando de la minería, siendo propietarios de esclavos, participando de las festividades religiosas, en igualdad de condiciones que criollos y peninsulares. Los caciques eran tan principales como los principales, como los herederos de los primeros conquistadores y pobladores, incluso más que ellos porque además tenían un título de nobleza. Ser cacique era ser noble. Los indígenas son nuevos en la fe, no los pueden quemar. No los pueden quemar porque apenas les están enseñando la religión católica. No se les puede quemar, no se les puede someter a proceso inquisitorial. De ninguna manera. Y entonces la corona española dice esto está prohibido para siempre. Bueno, esto sinceramente no me interesa, ni siquiera sé por qué metiste a la Inquisición, cuando nunca, creo que en un video la he mencionado, pero creo que estás traumadito, la verdad, con el tema de la Inquisición. Por hablar de otros colegios, de aquellos de los que tengo seguridad, no de los que estoy dudosa. Sé que en Pátzcuaro la mayoría de los niños eran indios, en San Luis de la Paz la mayoría eran indios, en Oaxaca, ciudad de Antequera, había indios, no mayoría, había indios en los colegios de la Compañía de Jesús. Es decir, en todos o prácticamente todos había en mayor o menor cantidad algunos niños indios. Aquí hay dos cuestiones. En primer lugar, es obvio que se levantaron cosas, se dio por un real decreto, por una real orden. En 1538 empiezan a aparecer las primeras universidades, pero en 1551 aparece la Universidad del Virreinato de Perú, Lima. También en 1551 es la Universidad de Ciudad de México, en el Virreinato de Nueva España, ¿no? Efectivamente, y a partir de ahí ya irán surgiendo nuevas universidades. Además, siempre se nos compara esa situación, esa realidad, con la vivida, por ejemplo, en los territorios británicos en Norteamérica, ¿no? Hubo universidades creadas mucho después, bueno, como si el hecho de crear oficialmente, ¿no?, estas universidades ya a mediados del siglo XVI significara que efectivamente toda la población, tanto mestizos como aborígenes, tenían las puertas abiertas para estudiar en estas instituciones. Eso es también una gran falacia y una gran mentira. Otra cosa es que en determinadas circunstancias, en determinados momentos, se crearan colegios regidos por los religiosos que en un momento dado a los hijos de ciertos caciques, a los hijos de la élite aborigen que había de alguna forma pactado con los grandes conquistadores, especialmente Cortés, Pizarro, etcétera, para las grandes conquistas, ¿no?, como las llamamos habitualmente, de los amplios territorios americanos. Pues bueno, estas élites sí recibieron una cierta educación europeizante, porque tú lo que necesitas es precisamente formar estos nuevos cuadros, formar estas élites que te van a ayudar a ir introduciendo el sistema colonial a nivel económico, social, etcétera, en todos estos vastos territorios. Tú no puedes organizar un sistema colonial de buenas a primeras con los efectivos humanos con los que cuentas. Por lo tanto, necesitas el apoyo de estas élites aborígenes. Son estas élites las que en primer lugar aprenden castellano, aprenden ciertos rudimentos, ¿no?, de civilización europea, se visten a la española, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es un grupo muy privilegiado, un grupo muy, muy concreto, muy reducido. Pero el resto de la población, en tanto en cuanto solo van a ser explotados, y que el sistema colonial hispánico cuenta con estos agentes de colonización, ¿no?, o estos agentes de explotación que son los propios caciques aborígenes asimilados,
La mayor parte de esta población aborigen ni siquiera es necesario que aprenda castellano. Es hasta bastantes décadas más tarde que poco a poco el idioma castellano va calando en el grueso de la sociedad mestiza aborigen, bueno, los indios supervivientes. Pero esto es un proceso de mucho más tiempo. Insisto, es que los primeros decenios no hace falta, no hay una voluntad clara de que todo el mundo aprenda castellano, puesto que no es tampoco del todo necesario. Pero es que es más. El poder hispánico lo que hizo precisamente para mejorar el conocimiento, o sea, el control de los territorios, es promover ciertas lenguas aborígenes a modo de lenguas francas. Por ejemplo, en toda la zona de Nueva España, aparte del tarasco, la lengua mayoritaria es el nahuatl. Entonces, lo que se obliga a buena parte de los pobladores de estos territorios es que, en todo caso, hablen nahuatl para que se entiendan entre ellos. Las élites de estos aborígenes, todos estos pueblos, son las que aprenderán castellano. Quizás un mito que tenemos y que nos enseñan en la escuela cuando aprendemos sobre historia americana es que nos dicen que era una sociedad jerarquizada y además diferenciada por el color de la piel, y en donde hay unos espacios en los que solamente están los europeos blancos, los criollos, que son ya los nacidos en América, tienen otra condición, y los mestizos de distinta índole van a moverse en otros lugares y bajo otras normativas. Aquí lo que estamos viendo es que eso no funciona. Lo que estamos viendo y lo que nos está demostrando la arqueología es que la interacción de estas diferentes culturas, de estos diferentes orígenes, se articula de una manera permanente en la ciudad. La presencia de mujeres africanas enterradas en el interior del templo nos habla precisamente de cómo las mujeres africanas tenían acceso a una serie de espacios que inicialmente pensábamos eran exclusivos para los europeos. Muy probablemente gran parte de esta población africana no era esclava, era población libre, que participaba en estas actividades, incluyendo las comerciales. Sí existe una segregación racial por parte del Imperio Español, pero eso no quiere decir que en la práctica social fuese absoluta dicha discriminación. De hecho, el mayor ejemplo de estas grandes contradicciones, además de la sociedad colonial, es el propio Bolívar con la esclava que lo crió, cuando se refiere a ella, a una mujer negra, como madre. Si Bolívar hubiese sido racista, ¿cómo se hubiese referido a esta negra como madre? Y encima, ¿cómo le da una pensión? Joder, Bolívar no era racista con los negros. Arriba España, joder. Ese es el legado hispano, el no racismo. Que esclavos sean manumitidos, tengan derechos políticos, se conviertan en vecinos y se conviertan en personajes mercaderes ricos. Aquí quisiera colocar a este historiador colombiano para hablar de estos casos particulares. Hay excepciones, como les dije, en donde algunos, pero individuos, no sectores, individuos de esas castas pueden ascender o incluso descender en esa estratificación o en esa pirámide social de la colonia española. Pero son excepciones. Entonces, si yo nazco de dos esclavos negros, de una pareja de esclavos negros, pues hombre, voy a vivir toda mi vida esclavo. Eso es, digamos, lo negativo y lo altamente negativo de esa sociedad colonial. La respuesta de los estudiantes frente a la evidencia de que hay gran movilidad social, de que los esclavos o negros esclavos no son manumitidos y llegan a posiciones de autoridad, etc. Y eso les llama la atención. ¿Cómo es posible que hay los mismos españoles y españolas muchas veces se encariñan con los negros y las negras, tanto que los tienen en servicio doméstico o como confidente o como amigo, claro, en diferencia, alcanzando esas diferencias, digamos, de la sociedad de castas, pero lo tengo como amigo, e incluso en el caso, digamos, de varones españoles, e incluso llegan a tener relaciones sexuales con negras, que es muy común, pero lo que sí no es tan común es que cuando tengan el niño, cuando nazca el niñito o la niñita, que son mulatos, pues esos van a la barraca, como van todos los negros, todos los esclavos, y en casos muy específicos yo cojo ese niñito o esa niñita y lo educo a mi lado, ¿cierto? Y ese niñito o esa niñita va a terminar o siendo un esclavo con privilegios económicos o siendo ya incluso un liberto protegido por mí, que soy su papá, ¿cierto? Entonces fíjense que esta sociedad no es del todo, pues sí es muy jerarquizada, obviamente,
pero hay algunas excepciones en donde algunos negros o descendientes de negros ascienden un poco en la escala social y económica, ¿sí? No es el común, son casos excepcionales, pero sucede. Eso no es que resista más. Los negros caen igual como los indígenas o como los mestizos si lo pones en una mina, ¿sí? Sino que básicamente como los negros pues no son seres humanos o considerados seres humanos en esa época, sino como animales de trabajo, pues pueden ser usados de una manera un poco menos, que duela menos, digamos, para el alma, digámoslo así, que le dan latigazos y lo golpean y le hacen de todo. Eso no se hace con todos los negros, ¿es cierto? Eso, pues obviamente se hace con el negro o la negra rebelde, ¿cierto? Si se escapan de la hacienda o bueno, si no quiere trabajar, claro, se le golpea, se le mete en un calabozo, en una especie de pozo ahí, ¿cierto? Pero es una especie de castigo. No se hace con todos, porque son animales, son bienes míos de la hacienda. Yo no puedo destruir mis bienes, ¿sí? Y me disculpe la sesión pasada y lo hago otra vez porque pues, a veces hay alguien que lo puede entender mal y no es así. En la época son considerados como bienes de la granja o de la hacienda o del trabajo de la mina. O sea, como si considerara un caballo, un buey, ¿cierto? Yo no estoy en una finca, por ejemplo, actualmente, yo no estoy en una finca, como les decía la sesión pasada, con un látigo pasando y pegándole a un caballo porque me dio la gana. Y un caballo le pego al caballo. No puedo parar porque se me muere el caballo, se me enferma. Lo mismo pasa con los negros y las negras. Y que los grandes colonos de toda la región de Panamá, Centroamérica, Cartagena, Santa Marta, toda la costa del Caribe, de tierra firme, son negros. Esos son los primeros colonos de las Américas. Entonces ellos se vuelan, y los territorios donde se vuelan, o sea, un negro se va a volar del territorio de influencia de Santa Fe, Antioquia, pues hombre, no se va a volar hacia lo que conocemos hoy en día como Cundinamarca, y mucho menos al Magdalena Medio, donde está Mompox, o hacia el norte, que terminará a influencia de Cartagena. No, se va a volar a un lugar donde no lo vayan a encontrar ni por el putas, que es la costa atlántica, ¿sí? Ese es el lugar donde tienen que ir. Allá no hay presencia de la sociedad colonial, o si la hay es muy poquita. Si de hecho hoy en día, en pleno siglo XXI, no hay presencia del Estado colombiano, o muy poca en sectores, digamos, como el departamento del Chocó, ¿sí? Entonces ellos se vuelan, son todos para allá, y allá hacen también sus comunidades ilegales, ¿sí? Y sus comunidades negras, y al transcurso de las décadas, de los siglos, van a ir ellos conformando sus propias comunidades, hasta cuando llega el blanco, ¿sí? Uno va allá a Quibdó, a Ismina, y los grandes negocios en la ciudad, o unos importantes negocios, son de antioqueños, ¿sí? Otra cosa que me parece una falopada, sin duda alguna, es esto, y se lo pregunta en serio. ¿Cómo un esclavo pasa de ser un esclavo a rico en décadas solamente? ¿Qué es esto? ¿El curso de Yado Fitness o qué? ¿O el Imperio Español? Vamos a ver cómo los esclavos obtenían ingresos. Vamos a explicar un poco. Los esclavos obtenían dinero mediante el arrendamiento. El esclavo tenía derecho a un peculio que iba aumentando durante los días feriados. El peculio tiene orígenes en Roma, cabe aclarar, ¿no? Antes que salga un hispanita a decir, es que mirad la gran obra de España, que somos el único imperio que ha permitido que los esclavos entonces tengáis peculio. Y grandes gestas humanistas, joder, arriba España, viva Franco. Y era un capital laboral de los esclavos, derivado de regalos. El esclavo percibía por trabajar fuera de la casa donde estaba destinado, de propinas procedentes de los huéspedes o de los ahorros de su ración. Gran movilidad social. Bueno, si actualmente incluso cuesta generaciones la movilidad social, no me quiero imaginar en una sociedad. Si actualmente incluso cuesta generaciones la movilidad social, no me quiero imaginar sinceramente esto en una sociedad bien jerarquizada además. Lo segundo aquí es que habría que matizar, vuelvo y repito, y es que esto es lo complejo de la sociedad colonial. Aquí habría que plantearle una pregunta a este señor, ¿cómo se hicieron ricos? Y aquí le tengo que recordar algo. Los negros que se fueron a esa zona no fue y aquí tengo que recordarle algo a este señor. Los negros que se fueron a esa zona que él está mencionando no se fueron por orden de la corona a colonizar esas tierras, sino que eran negros básicamente que huían de las haciendas. Sí, mucho fuerte moce que les gusta mencionar que los negros escapaban de los esclavizadores ingleses, pero a estos hispanuchos se les olvida que tienen sus propios y miles fuertes de moce en territorio americano. Y un ejemplo de eso son las propias costas caribeñas. Veo que este señor, con todo respeto lo digo, desconoce la historia de las costas caribeñas o peca de hispanófilo
para hablar de integración en un imperio racista, porque fue racista y además el racismo de esta época era algo normal. Y raza en imperios generales que nos vienen de modelos británicos, no se aplican en el siglo XVI al caso americano. Al menos hasta el siglo XVI sí, pero es una protoindustria, supuestamente, ¿no? Hay indígenas que son blancos para muchas cosas y blancos que son indios para muchas cosas. Y desgraciadamente nuestros... Acá se contradice un poco. Qué cosa más rara, ¿no? Que hubiera situaciones en donde conviene legalmente ser español o ser indio, en un régimen que no era una sociedad supuestamente de castas. Tenía comunicación directa con los indígenas. Todo indígena que llegaba lo atendían, pero no solamente a nobles, a descendientes de Moctezuma Xocoyotzin o a descendientes de Atahualpa. También llegan indios del común. Me sorprende a Juan Garcés, por ejemplo, que viene de una hacienda de Toa, un macegual, un indígena del común, y viene y se entrevista con el rey. Un privilegio que seguramente no tenía un ciudadano de a pie de la península ibérica, ¿no? Cientos de mestizos que los mandan los padres a España y también tienen autorización para llegar, que forman una auténtica oligarquía mestiza. Resulta que la oligarquía rica de Montijo eran mestizos y la oligarquía rica de Trujillo eran mestizos y no hay ningún problema, se les reconoce como persona con poder económico, porque como decía Quevedo, poderoso caballero era don dinero, y si tú tenías dinero no tenías ningún problema, podías ser indio, podías ser mestizo o podías ser marciano, te daba igual. Sí, pero yo estaba hablando era del mestizaje entre indios y españoles en la península, y él lo dice en su trabajo literalmente. Fíjate que hacen pensar a Carlos V en la posibilidad de abandonar América, porque cree que no se están haciendo las cosas como debe y se lo plantea. ¿Qué imperio ha planteado eso a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, pues consiguen grandes cosas, y en 1574... Pues los gringos cuando invadieron México, o sea, hombre, o el propio Tercer Reich, que no quería invadir Francia en el 40, o sea, no sé. Que Dios mío, este es el problema del nacionalismo exacerbado, que a veces peca mucho estos egos. Se aprueban las nuevas leyes de descubrimiento, no sé cuánto, y pacificación. Y se prohíbe el término conquista. Y no, en adelante ya, a partir de ahora, conquista pacífica, evangelización pacífica y ocupación pacífica. El término conquista se quita del vocabulario de la propia corona. Son grandes pasos. Es absolutamente irrelevante cuál fue el término y juraría que Mira Caballos también lo sabe. Lo que aquí es relevante y aquí evaluamos son los hechos. Y eso no tiene nada de pacífico. Es estúpido pensar que fue pacífico en la generalidad y simplemente fue bondadoso y pacífico porque así se le trató a partir del 43. O sea, es ridículo. Yo lo que niego es usar la palabra genocidio. ¿No? Los españoles vinieron a matar a los indios. Algunos hablan de genocidio, ¿no? Mi carrera como investigador americanista, estudiando el área antillana. Mi tesis doctoral fue sobre la encomienda de la esclavitud en las Antillas, ¿no? Y ahí pasaron cosas malas, porque entre otras cosas, mucha de la legislación protectora llegó tarde para las Antillas mayores, ¿no? O sea, pasaron cosas. Y yo no niego lo que pasó, pero evidentemente, bueno, ahora hay un buen trabajo que ha salido también de Resender, que niega el genocidio, ¿no? O sea, yo no resto drama, ¿no? Yo incluso a veces hablo de hecatombe, ¿no? Hubo hecatombe, hubo matanza, hubo exceso, hubo incumplimiento legal, y todo eso lo acepto. Genocidio no. Evidentemente, ningún país genocida se dedica a hacer leyes para intentar proteger al que pretende genocidar, ¿no? O sea, es verdaderamente impensable, ¿no? Yo también niego que se utilice. Claro, aquí no comprendes cómo funciona la temática de TikTok y esto yo lo hacía y lo sigo haciendo para molestar a los hispanófilos porque sé que el término les estalla la cabeza. No es que solamente llegara tarde, como dice Mira Caballos, es que es pecar un poco de inocente. Como decía Guilford Wall, abro comillas, el espíritu magnánimo de Isabel la Católica procuró desde el principio poner a los indios bajo la protección de las leyes generosas, pero no era fácil que las leyes dictadas en España encontraran en América quien las aplicase ni respetase. No era tampoco verosímil que el alma compasiva de las casas hallara muchos imitadores en la especie de hombres que en los primeros tiempos dejaron su patria para buscar en América gloria y fortuna. Y sí, fortuna, antes de que tú y tus seguidores se alarmen con la palabra oro, fortuna, riquezas, etc. La conquista fue una empresa privada y es una inversión. La conquista fue una empresa privada y en una inversión tú al menos quieres recuperar la inversión que hiciste para no quedarte en cero. América es una empresa privada, con capital privado. Es más, para que el rey te permita realizar una empresa tanto de exploración como de conquista, te solicita el 20% de los beneficios, si es que los hay. Y simplemente, es más, te obliga a
determinadas cosas. Por ejemplo, que te acompañan religiosos, te comprometes a, si tienes éxito, fundar ciudades, etcétera, etcétera. Pero el dinero, lo que es el capital inicial para organizar esa conquista o esa exploración, eso sale del bolsillo de los privados. Que llega un momento que, como cuesta a veces encontrar gente que te siga en esa empresa, les prestan dinero para que esta gente compren vituallas, compren las armas, compren los caballos, que son muy caros. Sí, en realidad es una empresa privada y hay personas que no solo se juegan la vida, sino que se juegan la vida y si la empresa no ha tenido éxito, incluso acaban con deudas. Bueno, se debieron arruinar muchos, lo que pasa que de estos no habla nadie. Mucha gente se arruina. Pero, se causan enormes problemas. Sí. O sea, buena parte de los enfrentamientos entre conquistadores, que hubo muchos, viene precisamente por esta vía, porque a veces hay pérdidas graves y entonces eso ¿con quién lo resarce? Por ejemplo, en Jalpan, enclavado en la Sierra Gorda, en el actual estado de Querétaro, es un poblado que sufrió ataques de indios chichimecas entre 1552 y 1556. Nos decían los propios indígenas que durante estos 4 años habían muerto más de 300 indios de paz a manos de los indígenas en la región, ¿no? A pesar de estas muertes recurrentes, pues las autoridades virreinales no mostraban interés en realizar entradas punitivas para castigar a los indígenas y por lo tanto lo que se hizo fue darles autorización a los propios indígenas otomíes establecidos en Jalpan para que ellos pudieran capturar y perseguir y capturar a los rebeldes, a otros indígenas rebeldes y llevarlos presos hasta la Ciudad de México. Estos pueblos se daban socorro mutuo para perseguir a los indígenas que bajaban o salían de la sierra a cometer robos, hurtos, muertes y que hacían gran derramamiento de sangre. Dicen ellos, cada que se ofrece, salimos a campaña contra dichos enemigos a nuestra propia costa, es decir, sin ayuda ni monetaria ni en alimentos por parte de la corona, a nuestra propia costa guarecemos nuestros pueblos solo para que el enemigo no entre en él, ni al templo divino, porque si los enemigos entraren al templo, lo profanaran y al dueño de él, que es nuestro Dios y Señor. España sí tuvo colonias. Para comenzar, cuando un sistema no es colonial, la administración o la división territorial se hace de acorde con los pobladores del lugar. Y desde luego, esto no pasó así cuando llegaron los peninsulares, es decir, colonizaron. A partir de la documentación que ellos han dejado, lo que vemos es que, como muchos otros indios, estos otomíes no se consideraban a sí mismos como conquistados, es decir, aceptaban ser súbditos y vasallos del rey. Afirmaban haber contribuido con sus armas, con sus caudales y con sus esfuerzos a la expansión de la fe católica en el territorio, a la conquista y, en el caso de estos otomíes, al sometimiento de los bárbaros chichimecos y a la expansión de las posesiones de la corona a costa del derramamiento de sangre otomí. Este tema es muy largo, la verdad, y no me quiero meter porque si no el video duraría muchísimo más. Pero haré una previa, y es que básicamente los chichimecas atacaron a los pobres aliados de los españoles y a los españoles porque estaban creando asentamientos básicamente en su territorio. Pintar a los españoles y sus aliados como unas pobres víctimas que solo estaban haciendo lo suyo cuando los terribles chichimecas los atacaron y deshonestos simplemente. Correcto, ahí tendría que hacer una pequeña corrección y es que los españoles tuvieron élites indígenas aliadas para establecer su dominio y podría darle la razón en ese sentido, pero solo en casos específicos. Sí fuimos colonia, sí fuimos colonia, se dice y no pasa absolutamente nada. Nunca fuimos colonia. Otra necedad que la repetimos desde la Secretaría de Turismo hasta el último. La idea de colonia es una idea, sobre todo en el momento del siglo XVII en adelante, económica, en donde yo llego a un sitio y voy a explotar todo lo que yo pueda de ese producto, sea la mitad de Santo Domingo francés, y voy a poner caña de azúcar y la gente ahí no va a tener un sistema educativo, ni de salud, ni nada. Voy a sacarle todo el azúcar que pueda y se acabó. Bueno, pues es exactamente lo mismo que la cuestión de las leyes. Se acogen a una determinada línea no diré de investigación, sino de interpretación, siendo también generosos. Se acogen al hecho de que, efectivamente, jurídicamente, los territorios indianos se organizaron como reinos de Indias, unos reinos muy particulares, puesto que tampoco tenían representación en las Cortes de Castilla. Son un reino más y sus habitantes serían, por lo tanto, también vasallos en igualdad de condiciones que los vasallos castellanos de los monarcas, en este caso de los Habsburgo, posteriormente de los Borbones. Esto es una gran mentira, porque sabemos perfectamente que el funcionamiento interno de las Indias está regido por un sistema colonial especialmente cruel, duro
extractivo. Las Indias fueron unas colonias a efectos prácticos. Se trató a los indios, se trató a los aborígenes como si fuesen esclavos o en un régimen de semi-esclavitud durante la mayor parte del tiempo de la presencia hispana en las Indias. Los regímenes de trabajo irían cambiando a lo largo de los años, pero desde luego el trato que reciben es en muchos casos de esclavitud y en otros bastantes también de semi-esclavitud. No olvidemos que una institución como la encomienda, ¿no?, que es el sistema por el cual se reparten indios como en forma de, digamos, de mano de obra, ¿no?, que reciben los llamados encomenderos, los colonos hispanos. Bueno, esta institución, por ejemplo, no desaparecerá hasta 1791, nada menos. Por lo tanto, lo que rige en América es un sistema colonial, avant la lettre, es el típico modelo colonial de explotación, y si jurídicamente lo organizaron como o a la manera de unos reinos, eso no es óbice para que en la práctica, en el día a día, las Indias fuesen unas verdaderas colonias. Por lo tanto, es una gran patraña pretender que por esa, digamos, esa circunstancia jurídica uno pueda alegar que en realidad nunca fueron unas colonias, y eso les sirve para decir, claro, si no son colonias, no hubo explotación. Por lo tanto, el régimen hispano en América nunca fue un régimen de explotación. Una gran mentira. Que a finales del 18, de esos 80 y pico millones que se recaudan, 95% se quedan en América. Es decir, lo que queda en América aumenta más rápidamente que la extracción hacia la supuesta metrópoli. Hay gente que con una enorme ignorancia dicen que, hombre, que lo que se llevaron los españoles de América no fue tanto, ¿no? Es decir, no exageremos. Oye, cuando hablamos del saqueo que hizo el Imperio Español, hombre, no fue para tanto. Porque, al fin y al cabo, el quinto real, pues no era tanta cosa, el quinto real, pues, y que eso era todo lo que se llevaban, el quinto real, ¿no? Y entonces, y según entiendo, algunos ya en su profundo conocimiento matemático han llegado a deducir que el quinto real era el 5%. El 5%, vale. Pues nada, que Dios los bendiga y los tenga y los cuide mucho, porque como tengan que depender de su conocimiento de las matemáticas van a sufrir mucho en la vida. El quinto real es el 20%. No es el 5%, es el 20%, ¿no? Es la quinta parte, la quinta parte. Y probablemente explicarte todos los tributos que se pagaban en el imperio, en las colonias, pues tomaría horas probablemente. Es que eran muchos, y además era tan caótica la organización de esa gente, de los Austrias, por ejemplo, era tan caótica que al final la misma palabra significaba cosas distintas, ¿no? Por ejemplo, las alcabalas, ¿no? Pues las alcabalas en Quito significaban una cosa. Las alcabalas eran un impuesto que cobraban por comprar y vender en el mercado. Es decir, ibas a comprar un saco de cebollas o un quintal de maíz o un quintal de papas y había que pagar la alcabala, ¿no? Los indígenas pagaban tributo, todos, un tributo personal, que no era muy grave, pero lo pagaban todos los indígenas entre los 18 y los 50 años, creo recordar, ¿no? O sea, cada año, cada persona indígena anualmente pagaba un tributo. Pequeño, pero todos los años, desde los 18 hasta los 50 y tantos años. Claro, no era mucho, pero luego venía una corrupción terrible. Es decir, porque resulta que luego el tío que tenía que recaudar el tributo le daba lo que estaba establecido por la ley al gobierno, pero él había cobrado el doble o el triple, porque además iba pues con alguaciles y con fuerza armada, de tal forma que al que no pagaba el tributo le daban una paliza o lo llevaban preso o cualquier cosa, con lo cual los indígenas tenían mucho cuidado en pagar el tributo. Pagaban tributo hasta los muertos, los recién nacidos, todos. Fue un abuso realmente extraordinario. Había que pagar impuestos por cultivar no sé qué cosas, había que pagar impuestos cuando descubrías una nueva veta en una mina de plata, había que pagar otro nuevo impuesto. Había que pagar, los mineros tenían que pagar también un impuesto sobre la maquinaria que utilizaban. Bueno,
¿cómo te digo? Impuestos a los que quieras, ¿no? Como dirían los ecuatorianos. Lo que dice esta señora es otra falsedad. Se le olvidan los impuestos, se le olvida el quinto real. Y aunque sea verdad lo que dice, eso se lo quedan las élites. Olvídate de las clases bajas, hay que hablar claro en esto. Para la población indígena y para la población negra, sin duda fue un día de duelo. La población indígena perdió efectivamente muchos mecanismos de protección que tuvo durante los 3 largos siglos de la dominación colonial. Ahí le tengo que dar la razón al señor, omitiendo el fanatismo religioso de ciertos grupos indígenas además. Y nombras precisamente a Carlos III, que fue quien propuso una liberalización del comercio sin precedentes y permitió por primera vez que varios puertos hispanoamericanos comerciaran entre sí. Obviamente el comercio no era libre, nunca lo ha sido, pero en aquella época mercantilista lo normal es que estuviera muy controlado. Creo que iba a hablar de los impuestos o más cosas que agregaron los Borbones para control en el territorio. Si lo dices por imagen, en ese tiempo y estaba con una PC que no era muy buena y pues cogía cualquier cosa que hiciera alusión al tema. Ah, y para terminar, me terminas dando la razón. Las colonias no podían comerciar. La palabra colonia fue utilizada en España por primera vez por un señor del siglo XVIII. ¿2 siglos tardaron los españoles en utilizar la palabra colonia? Pues vaya. Efectivamente, la palabra colonia se usaba en el siglo XVIII, pero porque vino una monarquía francesa y una influencia del pensamiento francés que no conocían otro concepto más que ese. No, de hecho me equivoqué. La palabra colonia, al menos donde he visto, el padre Juan de Mariana la utiliza. Y estamos bajo los Austrias. E independientemente de si no se hubiese utilizado, pues lo que aquí evaluamos, vuelvo y repito, son los hechos. Son las prácticas y no son cosas muy buenas además. Bueno, hasta aquí ojo la primera parte. Ya la otra semana sacaré la segunda parte sobre mi vasco favorito, que en este caso sería Bolívar, ¿no? Porque además es importante hablar de esto y es importante responder, porque este personaje, Brigada, en cuanto a Bolívar, no le interesa la honestidad histórica, no. Él quiere lapidarlo, él quiere destruirlo, él quiere hacerlo ver como un vendido, no sé a qué, la verdad. Quiere fomentar un odio hacia Bolívar, ¿no? Entonces luego estos son los que se quejan de la propaganda inglesa, francesa, estadounidense sobre España supuestamente, pero no dudan en montar una campaña de propaganda en contra de personajes históricos. Pero bueno, esto ya lo hace el Imperio Español con el propio Francisco de Miranda catalogándolo del anticristo y de que era masón y de que iba, no sé, a hacer orgías en público. Nada nuevo.